Esto tendrá otras consecuencias, posiblemente más adelante, lo que se conoce como inflación, que podría no desaparecer como la gente espera. Así que cuando miro el rango de posibles resultados, sabes, podríamos tener ese aterrizaje suave. Estoy un poco más preocupado de que puede que no sea tan suave y que la inflación puede que no desaparezca como la gente espera. No estoy hablando solo de este año, estoy hablando de 2025 y 2026. Las tasas pueden tener que subir un poco más. Estoy hablando de la tasa a 10 años, la tasa a 5 años, y eso puede tener consecuencias. Así que veremos. El multimillonario Jamie Dimon está advirtiendo que se están formando serias nubes de tormenta en la economía de Estados Unidos. Si estás buscando proteger tu futuro financiero, entender lo que Dimon ve podría significar la diferencia entre mantenerse a flote o hundirse. Ahora, hay una narrativa que se está formando en los medios y en otros lugares que América ha logrado oficialmente el esquivo aterrizaje suave económico, elevando las tasas de interés para domar la inflación sin hundir la economía en una profunda y oscura recesión. Pero no tan rápido, dice Jamie Dimon. El puesto de Dimon como CEO de JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, le da una visión verdaderamente inigualable de la economía, y desafortunadamente, Dimon está preocupado por lo que está viendo. Escucha lo que tiene que decir a diferentes consumidores aquí. El 20% más bajo de América no ha tenido un desempeño particularmente bueno en los últimos 20 años. Los ingresos apenas subieron y en realidad están comenzando a subir por primera vez en casi 20 años. Recuerda la inflación del crimen, hay muchos efectos negativos, algunas personas no pueden obtener hipotecas, no pueden comprar una casa, sus trabajos todavía pagan, ¿sabes? Creo que el 25% de los trabajos en América pagan $15 la hora o menos. Entonces sí, hay una parte de la sociedad que está luchando y otra parte de la sociedad que no. Y creo que eso es un problema diferente sobre cómo lidiamos con las políticas, pero puedes ver por qué eso molesta a la gente. Y luego ves muchas otras cosas que, ¿sabes? La gente mira en el mundo y se preocupan por la geopolítica, se preocupan por la política, se preocupan por la polarización. Entonces tienes una desconexión sobre, ¿sabes? La economía y como dijiste, los niveles de confianza. En muchos indicadores importantes, la economía de Estados Unidos es increíblemente fuerte. El Producto Interno Bruto o PIB es una medida del tamaño y la salud de la economía. Como puedes ver aquí, el PIB continúa creciendo a un ritmo saludable y constante. Además, la tasa de desempleo está en solo 3,9%, muy por debajo del promedio a largo plazo de alrededor del 6%. La riqueza de los hogares está en un máximo histórico a medida que el mercado de valores y los valores de las viviendas continúan subiendo. Todos estos números aparentemente apuntan a una economía fuerte y vibrante. Sin embargo, si preguntas al estadounidense promedio, la mayoría de ellos te contarían una historia bastante diferente. Como se muestra en este gráfico, la confianza del consumidor estadounidense está rondando sus niveles más bajos en más de una década. Lo que los datos económicos están mostrando y cómo se sienten muchos consumidores estadounidenses no parece coincidir. Y hay una razón para esto. Como explicó Jamie Dimon en ese clip, se está formando una historia de dos Américas. Por un lado, tienes personas y familias con altos ingresos que poseen grandes cantidades de activos, como acciones, bienes raíces y negocios. En el otro extremo del espectro, tienes trabajadores de bajos ingresos, personas que tienden a alquilar y no poseen cantidades significativas de activos financieros. Cada año parece que las personas en algún lugar en el medio, la clase media, se vuelve más pequeña y más pequeña. Esta llamada reducción de la clase media ha sido una tendencia que se remonta a décadas, pero seguramente parece haber aumentado en los últimos años. Para demostrar lo que quiero decir, déjame contarte una historia rápida. Conoce a Adam y John. Tanto Adam como John viven en la misma ciudad, tienen la misma edad y de hecho trabajan para la misma gran empresa que cotiza en bolsa. Sin embargo, ahí es donde empiezan a terminar las similitudes. Verás, Adam es ingeniero de software para la empresa, una carrera muy bien remunerada. En los últimos años, Adam ha visto sus salarios aumentar significativamente incluso después de ajustar por inflación. Además, como parte de la compensación de Adam, también recibe lo que se conoce como equidad. La equidad es una pequeña participación en la propiedad de la empresa. Dado que la empresa en la que trabaja es pública, eso toma la forma de acciones de la empresa que se negocian en el mercado de valores. El empleador de Adam también le proporciona un generoso programa de jubilación cuyos ingresos se invierten en el mercado de valores para eventualmente poder financiar una jubilación cómoda para Adam. Además, Adam pudo comprar una casa en 2019. Muy importante, esto fue cuando las tasas hipotecarias eran bajas y, antes de que los valores de las viviendas realmente comenzaran a dispararse. Compara la situación de Adam con la de John. John está empleado por la misma empresa que Adam. Sin embargo, John no es ingeniero de software, sino que es el gerente de la cafetería ubicada en el edificio de oficinas. En los últimos años, John ha visto aumentar sus salarios, pero estos aumentos salariales no han mantenido el ritmo con los niveles históricamente altos de inflación que el país ha experimentado. Esto significa que, después de ajustar por los impactos de la inflación, o como a los economistas les gusta decir, en términos reales, John en realidad
realidad ha visto disminuir sus salarios en los últimos años. Como trabajador de cuello azul, la compensación de John no incluye acciones en la empresa. Además, no recibe beneficios de jubilación. Como resultado, John posee pocas o ninguna acción. Desafortunadamente para John, no pudo comprar una casa antes de que los valores de las viviendas y las tasas de interés aumentaran drásticamente. Como resultado, está alquilando un apartamento. La historia de Adam y John representa una historia de dos Américas en la economía actual. Sí, los números principales como el PIB y las tasas de desempleo se ven muy bien en la superficie. Sin embargo, no todos se están beneficiando. Tomemos como ejemplo el mercado de valores en niveles récord. Al recibir acciones de su empresa como parte de su salario y en su cuenta de jubilación, Adam posee una cantidad sustancial de acciones. A medida que el mercado de valores continúa alcanzando máximos históricos, Adam está viendo aumentar su patrimonio neto como resultado. Por otro lado, John no posee ninguna acción, por lo que no se está beneficiando del mercado de valores en auge. Si quieres ser más como Adam y menos como John, es una buena idea poseer acciones. Sin embargo, no todos los tipos de negocios prosperan durante entornos de alta inflación. Tomemos como ejemplo las empresas intensivas en capital, que son firmas que requieren grandes cantidades de reinversión para producir sus bienes y servicios. Las industrias intensivas en capital sufren en entornos de alta inflación porque el aumento de los precios incrementa significativamente los costos de las inversiones a largo plazo, el mantenimiento y el financiamiento. Las tasas de interés más altas también elevan los costos de los préstamos, lo que dificulta aún más la rentabilidad. Durante tiempos de mayor inflación, generalmente es mejor invertir en industrias no intensivas en capital. Para ayudarte en esta búsqueda, hemos compilado una lista de industrias que son tanto intensivas en capital como no intensivas en capital. Haz clic en el enlace en la descripción a continuación para acceder a tu copia gratuita ahora. Volvamos a Adam y John. Las cosas empeoran aún más cuando consideras la situación de la vivienda. Adam compró su casa antes de que los precios y las tasas de interés se dispararan. Él es uno de los aproximadamente 60% de propietarios de viviendas con una tasa de interés hipotecario por debajo del 4%. Adam ha asegurado su pago hipotecario por 30 años, lo que significa que el aumento de los precios de las viviendas y los alquileres ha tenido poco impacto en su presupuesto mensual. John, por otro lado, es inquilino. Ha visto aumentar su alquiler mensual de manera dramática en los últimos años. Como puedes ver aquí, el alquiler promedio en Estados Unidos era alrededor de $1,600 en 2019. Ahora está por encima de $2,000, un aumento de más del 25%. Como puedes ver en la historia de Adam y John, para muchas personas, la economía es peor de lo que los números indicarían. Y como estás a punto de escuchar de Jamie Dimon, no parece que haya alivio en el horizonte. Es una falsa sensación de seguridad porque hoy esté bien y pienses que mañana también lo estará. Así que solo trato de separar las dos cosas. El problema más urgente que ha enfrentado la economía de Estados Unidos en los últimos años ha sido la inflación. Como puedes ver en este gráfico, hasta los últimos 2 años, la inflación no había sido un problema en los Estados Unidos durante décadas. Eso había sido especialmente cierto durante los últimos 10 a 15 años. Durante este periodo, la inflación estaba rutinariamente muy por debajo del 2%. La inflación había permanecido tan baja durante tanto tiempo que incluso hubo algunos economistas que creían que la inflación era algo de lo que los Estados Unidos, su gobierno y los responsables de las políticas nunca tendrían que preocuparse nuevamente. Pero vaya que estaban equivocados. La inflación alcanzó un pico de más del 9,1% en el verano de 2022. En un intento de controlar la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos, liderada por Jerome Powell, tuvo que tomar medidas drásticas. Esto incluyó aumentar las tasas de interés a uno de los ritmos más rápidos en la historia del país, creando una preocupación de que esta acción rápida enviara a la economía de los Estados Unidos a una recesión profunda y oscura. Para entender realmente los comentarios de Jamie Dimon de antes, primero hay que entender qué causa la inflación. Según la economía, la inflación ocurre cuando hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Dicho de otra manera, cuando hay más demanda que oferta, los precios suben. Aquí hay un ejemplo simplista para demostrar esto. Esta línea aquí representa la oferta disponible de un bien o servicio en particular. Para el propósito de este ejemplo, digamos que estamos hablando de autos usados. Entonces, en este caso, nuestra línea aquí representa el número de autos usados disponibles para ser comprados en cualquier momento. Esta línea aquí es nuestra línea de demanda. Nuestra línea de demanda representa el número de compradores que buscan comprar ese bien o servicio en particular. Además, y esto es una distinción muy importante, también representa cuánto están dispuestos y pueden gastar estos compradores en esa compra. Ese punto en el que estas dos líneas se cruzan es el precio del bien o servicio, así que en nuestro caso, el precio de un auto usado. Durante 2020, la oferta de autos usados disminuyó, ya que las compañías automotrices tenían problemas en la cadena de suministro y no pudieron fabricar tantos vehículos nuevos. Como resultado, la gente mantuvo sus vehículos por más tiempo, limitando el número de vehículos usados a la venta. Esta dinámica hizo que nuestra línea de oferta se moviera
moviera hacia la izquierda. Al mismo tiempo, los consumidores estaban llenos de dinero en efectivo y las tasas de interés históricamente bajas hicieron que fuera barato pedir prestado dinero para comprar un auto. Esto significaba que los compradores podían permitirse pagar más por un auto. Esta mayor demanda se demuestra con nuestra línea de demanda moviéndose hacia la derecha. Nota ahora cómo nuestras líneas de oferta y demanda ahora se cruzan en un punto más alto. Esto es la inflación en acción. Para controlar la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo que intentar debilitar la demanda y equilibrar nuestras líneas de oferta y demanda aquí. Su herramienta principal para intentar lograr este objetivo es aumentar las tasas de interés. Las tasas de interés tienen un gran impacto en la economía. Las tasas de interés bajas son como la adrenalina, que puede proporcionar un estímulo a la economía. Cuando se bajan las tasas de interés, se vuelve más barato y fácil para tanto las empresas como los consumidores pedir dinero prestado. Para las empresas, esto significa que los proyectos que antes eran solo ligeramente no rentables ahora se vuelven viables. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene un proyecto que generaría un rendimiento del 4%, pero los costos de financiamiento eran del 5%. A esa tasa de interés, el proyecto no tendría sentido porque haría que la empresa perdiera dinero, ya que el costo de pedir prestado es mayor que el rendimiento del proyecto. Sin embargo, si las tasas de interés bajan al 3%, ese mismo proyecto ahora generaría una ganancia, lo que incentivaría a la empresa a invertir, contratar más trabajadores y aumentar la actividad económica. De manera similar, las tasas de interés más bajas significan que los consumidores pueden permitirse pedir más dinero prestado para compras importantes como casas y autos, así como refinanciar préstamos existentes para liberar efectivo. Este aumento en el gasto del consumidor estimula la demanda, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico. Cuando las tasas de interés son bajas y la actividad económica es alta, la inflación puede ser estimulada debido a varios factores. Primero, con costos de préstamo más bajos, los consumidores tienen más dinero para gastar, lo que aumenta la demanda de bienes y servicios. Este aumento en la demanda puede hacer subir los precios, especialmente si la oferta de esos bienes y servicios no puede mantenerse al ritmo. Las empresas también se benefician de tasas de interés más bajas porque se vuelve más barato financiar proyectos de expansión. Las compañías invierten más en equipos, materias primas y trabajadores adicionales, lo que eleva la demanda de recursos y mano de obra. Esta mayor demanda puede llevar a costos más altos, que las empresas a menudo trasladan a los consumidores en forma de precios más altos. Además, las tasas de interés bajas tienden a impulsar la inversión en activos como acciones e inmuebles, inflando sus precios. A medida que aumentan los precios de estos activos, las personas se sienten más ricas y gastan más, lo que aumenta aún más la demanda y ejerce presión al alza sobre los precios. Las tasas de interés más altas hacen lo contrario y son como dar un sedante a la economía. Desaceleran las cosas y, con suerte, ayudan a devolver la economía a un nivel más normal. Pero esto crea un difícil acto de equilibrio para la Fed. Quieren aumentar las tasas de interés lo suficiente como para frenar la demanda y reducir la inflación. Sin embargo, no quieren subirlas demasiado y empujar la economía a una recesión. Hasta ahora, parece que la Fed ha logrado caminar por esta cuerda floja con éxito. La inflación ha disminuido significativamente en los últimos tiempos. Además, la economía sigue siendo resiliente en muchos indicadores importantes. Sin embargo, ¿por qué Jamie Dimon advierte que es demasiado pronto para llamarlo un éxito? Esto se debe a que la lucha contra la inflación aún no ha terminado. La lectura más reciente de la inflación fue del 3,5%. Sí, esto es una mejora considerable desde el pico del 8 o 9%, pero aún está muy por encima de la tasa de inflación objetivo del 2% de la Fed. Si la inflación continúa manteniéndose elevada, la Fed tendrá que seguir manteniendo las tasas de interés altas, y probablemente, eventualmente esto comenzará a causar grietas en la economía. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán las cosas en última instancia. Sin embargo, según Jamie Dimon, hay razones para estar preocupado. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, es obvio que estás seriamente interesado en aprender lo que está sucediendo en la economía. Asegúrate de ver este vídeo aquí porque el legendario inversor Warren Buffett habla sobre la tormenta de $1 billón que se está gestando en el mercado inmobiliario.